Bueno, buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado. Es muy difícil resumir o relatar en pocas palabras toda la diversidad de conceptos que el doctor Boissier nos ha expuesto. Sin embargo, muchísimas gracias, doctor, en nombre del país por su exposición, que ya ustedes lo saben que nos ha sido útil. Voy a tratar de hablar de 3 o 4 cosas puntuales porque es una diversidad de conceptos lo que el doctor expuso, que es muy difícil reseñarlos en 15 minutos, que es el tiempo que tengo. Tendría que resumir, en tanto nos puede interesar a nosotros como hondureñas y hondureños, algunos de los conceptos que eventualmente podríamos desarrollar. Anoche, bueno, quiero señalarle, doctor, que cuando usted habló, el sonido se distorsionaba por allá y no pude captar, porque ese sonido va dirigido hacia el frente y no hacia los laterales. Sin embargo, el doctor tuvo la gentileza de pasarme su conferencia anoche y la estudié, y más bien sobre esa conferencia que yo leí es a la que me referiré. Voy a hablar de 3 conceptos fundamentales para mí y creo que son interesantes para nuestro país. En primer lugar, la frase de Aristóteles es vital. En relación a esto, en 1973 yo escribí un documento que está publicado donde señalaba que lo importante, lo esencial es ser hacia adentro, para poder utilizar luego las herramientas que nos podrían eventualmente llegar desde afuera. Eso es como el resumen de lo que podría ser una identidad nacional, personal y colectiva. Ser. ¿Cómo ser? Pues hay otra frase que ha esbozado el doctor Boissier que me interesó mucho, que es refiriéndose a Goethe, el escritor alemán del siglo XIX, que señalaba que no se puede dominar lo que no comprendemos. Imposible. Y una de las lagunas que hemos tenido en nuestra enseñanza y en nuestro devenir histórico es que no nos hemos preocupado por conocer lo que somos. Y esto que somos, voy a otra referencia histórica, a otra referencia señalada por el doctor, no se puede hacer sin la historia. Conociendo lo que somos, podremos eventualmente, no eventualmente, podremos conocer lo que somos y eventualmente proyectar lo que seremos. Yo vengo insistiendo en esta frase de hace 30 años porque hay una desarticulación en Honduras, que ya hablaré de ella posteriormente, y las razones que la provocan. Otro de los puntos señalados que me parece importantísimo, que está, historia y territorio, es vital, vital. Cada territorio, particularmente en nuestro país, que geográficamente ha sido una tierra difícil, y esto no lo digo yo, lo dijeron los españoles desde el siglo XVI, que era una tierra arrugada e impenetrable, lo que ocasiona seguramente que el país se seccioniza, se subdivide y no se interconecta. Nuestro país es un país que permaneció desarticulado hasta 1950, tanto que para viajar a Ceiba antes no había carretera en 1950, apenas hace medio siglo. Conocer luego esas características que se fueron gestando a través de un proceso histórico en cada una de nuestras regiones, acentos que señala una identidad. Luego habló el doctor de la semiótica.
La semiótica, en términos generales, es el lenguaje que utilizamos, no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje simbólico, el lenguaje creativo, el lenguaje metafórico, como este en Honduras. ¿Qué tal vos? Pues ahí. ¿Y vos? Pues ahí. ¿Qué significa eso para una persona que no nos conoce? Pues como la nada, como el estarse quieto, como ausente del transcurrir del tiempo, como no estar empoderado ni siquiera de un espacio que signifique un estar, un ser y un estar. Fíjense bien todas las connotaciones que podría tener un lenguaje que utilizamos corrientemente y que no penetramos y no profundizamos en él y que están significando muchísimas cosas casi de carácter, digamos, metafísicos e existenciales. Luego está lo etológico que hablaba el doctor, las posibilidades, a dónde vamos. Luego las relaciones de identidad y relaciones de poder. Y algo más interesante que señaló el doctor Boissier es lo que, citando uno de los actores, Larraín, que habla de la identidad como una estructura estructuralmente histórica, historizada. Quiero detenerme un poco en esto porque se suele hacer confusiones. Es importante señalar que en Honduras, y creo que así tiene que ser en el resto de Latinoamérica, solemos confundir identidad nacional con identidad cultural. La identidad nacional es un término político, surgido apenas en el siglo XVI, es decir, un suspiro de la historia, cuando se conforman los estados-nación. En nuestro país, ya lo sabemos todos, no ha habido la articulación entre gobierno, Estado y ciudadanía para que pudiese haberse articulado durante los tiempos independentistas lo que se conoce comúnmente en términos políticos un Estado-nación. Hemos sido muy debilitados en esta estructura política y jurídica. Hasta ahora es que empezamos a pensar los hondureños en Estado-nación, porque antes pensábamos, y esto es importante señalarlo, en región. Soy olanchano, dicen los olanchanos, antes que hondureños. Soy costeño, dicen los costeños. Soy tegucigalpense, decimos los tegucigalpenses. Que es el vínculo relacional entre el aparato del Estado ha estado desarticulado. Pero esto no quiere decir que no haya habido identidad, son dos cosas diferentísimas. La identidad es aquella acción que se está tejiendo todos los días, con la cual nos relacionamos, creamos, soñamos, etc. Y en ese sentido quiero aprovechar esta oportunidad para señalar lo que yo siempre he creído, por circunstancias históricas, que no es el caso de empezar a señalar acá. Tenemos una gran identidad, una enorme identidad. La prueba es que hemos resistido tanto, si se pudiera decir, desequilibrios en nuestras relaciones históricas, y continuamos aquí, soñando y construyendo. Es importante para quienes trabajan en estos temas señalar la importancia de haber organizado este debate, porque por fin, se está tomando la rienda de un problema fundamental que es la identidad. Es que sin eso no somos, no podemos ser, no podemos construir, no podemos edificar.
Y si no tenemos pertenencia, que es generada por la identidad, ¿cómo? Eso lo señalaba muy bien el doctor Boissier. ¿Qué es lo que falta entonces? Hacer converger estas diversas identidades territorializadas y en algunos casos subterritorializadas y hacerlas converger hacia un objetivo común que es lo que podría conformar la identidad cultural nacional, si fuese el caso de hablar de nacional en los términos como se hablaba en el siglo XIX, en unas relaciones económicas ya globalizadas o globalizantes. No sé si valdría el caso seguir insistiendo en esos términos decimonónicos, que no es lo mismo que en Chile, doctor. En las primeras 3 décadas del siglo XIX, Chile y la mayoría de los países de Sudamérica empezaron a conformar el Estado-nación. En Centroamérica y particularmente en Honduras, ese no ha sido nuestro proceso histórico, por cientos de razones, que no es el caso señalar, que se gestan desde la conquista misma y del tipo de colonización que tuvimos durante 3 siglos. No se olvide que estuvimos bajo la colonia 3 siglos y que apenas llevamos de la supuesta vida republicana ni siquiera 200 años, o 200 y algo, 200. Pero siguiendo con lo del doctor Boissier, hablaba en uno de sus apartes el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no es el chauvinismo ese soso del siglo XIX, que yo soy aquí, que yo soy muy macho y que Honduras es el pueblo más macho del cual vengo yo. ¿Cuál macho? ¿Dónde están que no los veo?, dice Cantinflas. Y que Honduras no, es otra cosa, es otra cosa. Entonces sí me parece importante empezar a clarificar conceptos, importante que hayan traído estos conferencistas para que empecemos a pensar en lo que somos y en lo que podríamos ser, lo cual no puede saberse si no conocemos lo que hemos sido. No puede usted ir a la costa norte de Honduras a implementar un proyecto de desarrollo imposible. Me han dicho todos los organismos internacionales que todos los proyectos de desarrollo dirigidos a las comunidades garífunas han fracasado. Bueno, nunca se han puesto a preguntar por qué. ¿Por qué es que fracasan? ¿Por qué es que los integrantes de las comunidades no asumen ese proyecto como suyo? No, le echan la culpa a la comunidad y no al proyecto mismo, que viene de un país que no conoce esa identidad y viene a imponerla con unos criterios que no corresponden a ese territorio, a ese mundo simbólico, a esos sueños, y por eso fracasan. Es que se han puesto a pensar, por ejemplo, si yo soy capaz de hablar más que él, entonces por favor me cortan cuando sea el momento, porque quiero seguir con lo del doctor Boissier, que nos ha dicho tantas cosas importantísimas, pero como le digo, sí, yo creo que lo de Aristóteles, lo de Hegel, el estructuralismo histórico, la identidad. Además, quiero aprovechar para que quede claro, no es una cosa fija, no puede serlo, porque la identidad es la vida, la cultura es la vida, y la vida no puede encajonarse en conceptos, es libre, se transforma, es creativa. Cuando a mí me dicen en Honduras no hay identidad porque los indígenas no usan el vestidito como lo usan en Guatemala, pero qué torpeza, por el amor de Dios, encajar la identidad en una ropa que además fue impuesta por la colonia. Eso son signos identitarios
que pueden servir en un momento dado, pero que no definen una identidad. ¿Me explico? Entonces, como la cultura somos los seres humanos quienes la hacemos, es inevitable que la identidad somos nosotros quienes la construimos. Y es inevitable que si es un proceso histórico tiene que ser transformable. No pueden haber identidades fijas, porque una identidad fija es que está muerta. Es evidente. Tendríamos que hablar de otras cosas, pero ya lo dejaremos para otra oportunidad, como el sentido de la globalización. ¿Qué tan cierto es que el capitalismo, una frase muy acertada, que ha dicho el doctor Boissier también, la cual comparto plenamente, es que la globalización es un producto del desarrollo de las fuerzas productivas del sistema capitalista? Ese es el estado histórico actual. Pero eso no significa que sea el futuro, como lo señaló aquel pensador japonés, que se acabaron las contradicciones. Y eso no significa tampoco que traguemos entero eso que está pasando en el mundo, donde hay reclamos en el universo entero, porque hay identidades que están siendo socavadas, esencias espirituales que están siendo eliminadas, sueños que están siendo rotos, y eso valdría la pena preguntarse. Ya la historia ha señalado muchos casos, doctor. La sociedad esclavista de Roma y de Grecia, que tuvo un auge enorme con Pericles en el siglo VI antes de Grecia, y todo lo que conocemos de Grecia, y de la primera parte del Imperio Romano, pues se basó en una sociedad conocida como una fuerza productiva basada en el esclavismo, que es una etapa de producción. Nadie se esperaba que esta etapa de producción, que dura siglos y siglos, pudiese cambiar y entrar a otra etapa de producción, que es lo que se conoce con el feudalismo, cuyo motor productivo está sentado en los siervos y en la tierra. De tal manera que nadie nos puede garantizar en absoluto que, tal como conocemos las reglas de producción del sistema capitalista, estén eternizadas. O nadie nos puede garantizar que no haya reclamos por desequilibrios que este mismo sistema productivo genera. Hay 80% de pobreza en el mundo, que es una parte muy importante para construir la identidad, romper esa pobreza. Y el orgullo de pertenencia. No puede tener pertenencia a un pueblo un pueblo que no come. Imposible. ¿Cómo le van a pedir a alguien que no come que tenga sentido de pertenencia nacional? No hablo cultural, que es otra cosa. Esas discusiones podrían quedar engarzadas en las mesas, y eso es todo. Creo que ya cumplí los 15 minutos. Se menciona la biología genética, que es una evidencia. Se pueden construir vidas a través de la genética de laboratorio. Se pueden sustituir seres humanos con los robots, tal como está la tecnología y el desarrollo de la ciencia y del sistema productivo. Se están cambiando cosas fundamentales de la esencia humana, donde Aristóteles y Goethe podrían ser interrogados. No solo estamos creo yo, en una crisis de carácter casi existencial, que se está planteando a nivel de lo que hemos considerado como siempre el ser humano. No aventuro a dar respuestas. El signo actual es de incertidumbre.
el signo actual es de preguntas, sino de respuestas. Pero en lo que a nosotros nos atañe, a Honduras, a Centroamérica, particularmente, pues estos conceptos que parecen surgidos de la tradición del pensamiento occidental y que son válidos, pues siguen siendo vigentes para nosotros. Luchemos por esto. Luchemos por solucionar los problemas a nuestras gentes. Luchemos por resolver nuestras carencias materiales, las cuales no pueden resolverse, primero, si no pensamos; segundo, si no conocemos lo que hemos sido, lo que somos y lo que proyectamos ser; si no nos alimentamos con un sentido de pertenencia y si no trabajamos. Ya para terminar, doctor Boissier, quiero señalarle lo siguiente, y a todos ustedes. El elemento lúdico de la existencia, es decir, el placer de vivir, es muy característico de toda América Latina, incluyendo Chile, país al que conozco y sobre el cual tengo sentimientos muy profundos de amistad. Lo que nos une, una de las cosas que nos une en América Latina es el sentimiento lúdico. Todavía no nos han quitado eso, o todavía no nos los hemos dejado quitar, o todavía no nos los quitamos nosotros mismos. No estoy señalando culpables, pero sí es una cosa que hay que defender a toda costa, porque es lo que le está faltando al mundo. Grandes sectores del mundo sí compiten, producen, viven materialmente bien, pero me temo que han perdido el sentido gozoso de la existencia, que han perdido el placer de vivir, lo cual es fundamental para la creación de unos nuevos valores universales. Y eso lo tenemos en América Latina. No nos vayamos a esclavizar con el concepto de trabajo productivo porque sí, o volvernos dependientes de unos postulados de desarrollo que van a enajenar nuestra risa, a pesar de la miseria en la cual hemos vivido. Nunca hemos perdido la risa, ni el placer, porque en aras del progreso y en aras de la producción, esto es un señalamiento, no vamos a perder, por favor, el placer de vivir, si eso fuese posible. Muchas gracias.